se define como el paso del contenido del estómago, del intestino al esófago, ya hasta veces hasta la boca, con o sin complicaciones. Esa es una definición que no ha cambiado en los últimos 15 años, por si acaso. Cuando los eventos son frecuentes, la enfermedad se hace más evidente. Patología muy común en el hemisferio occidental, en ascenso en los países en vías de desarrollo por muchos factores, básicamente dietéticos. Consideren de que muchos países en Latinoamérica, si no todos los países nuestros en vías de desarrollo, la población no tiene plata para comer, peor va a ser una dieta estricta, ¿no ven? Entonces, por eso va en aumento, por el tipo de comida. Tiene mucho que ver en cuanto a la fisiopatología, el número de reflujos, la frecuencia, perdón, el tiempo de contacto que se encuentra el material refluido con la mucosa y la resistencia de la mucosa esofágica. De todos modos, yo les voy a pasar los slides, también los míos, ¿ya? ¿Les parece? La barrera esofágica, que es preepitelial, epitelial y posepitelial, premucosa, mucosa y posmucosa. La barrera de reflujo normal está dada por el esfínter esofágico inferior, por el diafragma crural y la presión del esfínter. El esfínter, que es un músculo neto ya definido, que tiene una función determinada, que funciona de servir como válvula, ayudada por el diafragma crural y los pilares o ligamentos de fijación. La presión normal del esfínter no voy a pelear yo porque en el libro dice de 12 a 45, me parece fantástica. Nosotros acá en el servicio y en Bolivia lo estamos utilizando de 12 a 28-30, pero no me voy a enojar hasta 45 por si acaso, ¿ya? El aclaramiento esofágico, como les dije, es la capacidad de poder eliminar todo material refluido, 2 a 3 minutos normalmente. El de volumen, que se expulsa todo el contenido refluido, y el de residuo o residual, donde el pequeño o la pequeña cantidad de material que queda en el esófago es tamponada por efecto de la saliva y es vaciada por efecto también de la gravedad. Por eso es importante la alimentación con paciente en posición sedente, no echado. En cuanto a la barrera esofágica como tal, se tienen los factores preepiteliales, epiteliales y los posepiteliales. Los preepiteliales se tienen, que son de muy poca importancia, la capa de moco, el bicarbonato y la capa acuosa, que se encuentra a nivel de la superficie, tienen muy poca importancia porque duran muy poco tiempo. Las más importantes son los factores epiteliales o mucosos, que están dados por los estructurales y los funcionales. Estructurales dados por la membrana celular y los complejos intercelulares, o sea, las uniones. Evitan el paso del contenido hacia la célula o del ácido hacia la célula. Solamente a través de estas zonas de uniones pueden pasar pequeñas cantidades de líquido, o sea, agua y cloro, más nada. Esto deja un espacio entre célula y célula que sirve para el intercambio de solutos y tamponar el citosol de la célula. Y los funcionales, la capacidad de transporte, la capacidad de transporte epitelial que puede tener la célula y la proliferación de la capa basal para restitución del epitelio y así mejora de su constitución. Los posmucosos, que están dados o posepiteliales por el flujo sanguíneo que le llega al epitelio, el bicarbonato, el oxígeno y los nutrientes que llegan a través de este flujo sanguíneo, el intercambio iónico y el arrastre de solutos, en este caso de hidrogeniones, hacia el torrente sanguíneo, para evitar su estancia o éstasis a nivel de la célula y del citosol. En cuanto a la fisiopatología, se tiene este balance. El reflujo, recuerden que antes, en cuanto a la clasificación, el reflujo puede clasificarse en
patológico y en fisiológico. El fisiológico es todo reflujo que se tiene en menos de una hora en 24 horas, menos de 50 episodios por 24 horas o menos del 4% medido en una pHimetría. Cualquier cosa que rebase esto se considera como patológico. Dentro de la fisiopatología se define de que tiene mucho que ver los factores defensivos y los agresivos. Los defensivos son la barrera mucosa, el aclaramiento y los factores anatómicos. Cuando estos caen, se presenta ERGE. Y los agresivos, cuando estos aumentan, como la disfunción del esfínter, la hipotonía, las relajaciones transitorias, la incompetencia de la barrera o el reflujo patológico, van a causar el reflujo patológico y estos van a ser más importantes que en su presentación. Ay, perdón, estoy súper resfriado. Como factores agresivos se tiene el ácido, la pepsina, la bilis y la tripsina. Todos estos actúan lesionando directamente la célula por diferentes formas y van a producir daño a nivel de la mucosa esofágica. En cuanto a la fisiopato como tal, se habla de una etiopatogenia multifactorial, o sea, tiene 1000 factores que pueden condicionar la aparición de la enfermedad. La incompetencia del esfínter esofágico inferior dice una presión de reposo anormalmente baja por debajo de lo esperado, menos de 8, esfínter hipotenso, longitud menor a 2 centímetros, esfínter corto, una unión tóraco-abdominal inadecuada, o sea, un esfínter más intratorácico que intraabdominal, porque recuerden que la presión del abdomen es un factor importante, puesto de que al ser más positiva ayuda a cerrar más el esfínter y evitar de que refluya. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Reflujo eso. Los factores que favorecen al reflujo son el aumento de la presión intraabdominal y la alteración del aclaramiento. La alteración de la resistencia de la mucosa también es un factor productor, porque puede dañarse más fácilmente la misma. La hernia hiatal, ojo, puede dificultar el aclaramiento esofágico de ácido, pero la presencia de hernia hiatal puede ser un factor para la presentación de la enfermedad. Pero eso así, no es una condición sine qua non de que en todo paciente con ERGE deba haber hernia. ¿Está entendido? ¿Hola? Sí, Dentro de los factores gástricos, la distensión gástrica, la hipersecreción ácida y el retardo en el vaciamiento gástrico que favorecen el reflujo por mayor éstasis. Aumento de la presión intragástrica, que por muchos factores, llámese fisiológicos como en el embarazo o en pacientes patológicos como la obesidad. Acá, la presencia de hernia hiatal, les dije, es una hernia por deslizamiento, una paraesofágica o una mixta, según la que diga. Estas pueden condicionar la aparición. ¿Qué es esto? Actuáis. Y básicamente es esto por una alteración en los ligamentos de fijación y protrusión del estómago hacia el esófago. Los alimentos que disminuyen la presión del esfínter, por eso es que se recomienda quitarlos, las grasas, el tabaco, el alcohol, el cigarrillo, el café, el chocolate, la menta, los picantes, los condimentos, todo tipo de grasa. Estos van a agravar o van a disminuir la presión del esfínter, lo cual favorecen a la enfermedad. Dice, factores humorales y farmacológicos de efectos sobre la presión. Aumentan la presión, la gastrina, motilina, sustancia P, polipéptido, bombecina, todas estas sustancias van a aumentar la presión y las que disminuyen son las de al lado. Estos son importantes porque normalmente vamos a tener estas sustancias, no podemos suspenderlas, pero podemos con dietas o evitar medicación para que favorezca la aparición o la aumento de estas sustancias circulantes. ¿No ves? Consecuencias de otras patologías, dice, la asitis, puede haber un ejercicio físico intenso, la asitis, el embarazo, la obesidad, tumores intraabdominales que aumenten la presión intraabdominal.
La esclerodermia, presbiesófago, el CRES, que van a producir aclaramiento ineficaz. Medicamentos y el Sjögren como producen una hiposecreción salival. Esclerodermia, enfermedad celíaca o hernia tal, pérdida del mecanismo antirreflujo. Y ciertos medicamentos, hormonas, toxinas y comidas que producen incompetencia del esfínter. ¿Se está entendiendo, chicos? Sí, doctor. Dentro de la clínica se Sí, doctor. los síntomas, signos importantes de aparición, dos signos importantes, la pirosis y la regurgitación. La presencia de estos dos como tal define la enfermedad. Pirosis, que es la sensación de ardor retroesternal o en epigastrio. Y la regurgitación, que es el paso del contenido del estómago al esófago y del esófago hasta la boca, percibido como tal también, ¿ya? Los otros síntomas que ven ahí son parte de la dispepsia, como cualquier otra patología gástrica. Las manifestaciones extraintestinales, como las otorrinolaringológicas, va a haber daño dental, laringoespasmo, disfonía, ronquera, dolor faríngeo, tos, odinofagia, disfagia, excepcional, por reflujo. En cuanto a la fisiopatología, hablan de las teorías, muy pocas ya. Teoría del reflujo, por reflujo de pequeñas cantidades de ácido gástrico hacia el esófago proximal o faringe, y producen irritación local de la misma, así como de la vía aérea alta. Y la teoría del reflejo, donde a la acidificación del esófago distal dispara un reflejo mediado por el vago, resultando en broncoconstricción. Estas dos teorías sirven para que coadyuvar al hecho de que el paso del contenido del estómago hacia el esófago condiciona la activación de estas zonas y por ende puede favorecer al reflujo. Acatismo, laringitis por reflujo, miren estos nódulos y estas son las cuerdas vocales completamente inflamadas. En las respiratorias, el dolor precordial de tipo no torácico, o no cardíaco, perdón. Puede haber síntomas pulmonares, tos crónica, bronquitis y asma. ¡Ojo! No es de que la enfermedad como tal desencadene la aparición de asma, sino que los pacientes asmáticos exacerban sus cuadros o las apariciones de estas cada vez. ¿Entendido? ¿O no, chicos? ¿Comprendieron o no? Se entendió, doctor. Cualquier cosa que no entiendan, párenme. Ahí está la broncoaspiración, la transmisión hacia el esófago, el estímulo que puede existir nervioso y acondicionar a la vez la mayor reactivación del cuadro. Causa síntomas de asma, en forma indirecta, la teoría del reflejo, en forma directa, la del reflujo, pero estas pueden desencadenar sí. El asma disminuye la presión del esfínter inferior por la medicación que se utiliza. La tos aumenta la presión, lo cual favorece el reflujo. Y a esto se suma el hecho de que el paso del contenido hacia el árbol bronquial pueda condicionar mayor hiperreactividad del mismo. O sea, más crisis de asma. ¿Entendido? El famoso iceberg de Castle para la ERGE. Bastante antiguo, pero todavía se le utiliza, donde el mínimo porcentaje de los pacientes con ERGE son los que son atendidos en hospitales, tercer nivel, y el mayor porcentaje se van a presentar en la consulta general o consulta externa. Esos son los que tenemos que nosotros poder llegar a agarrar, porque no venir a trabajar solamente con los que están en la puntita, sino todo el resto, que son los que están perdidos en el camino. Esta es una clasificación que está un poco ya fuera de circulación. Les voy a mostrar después la clasificación de la ERGE en otro slide, ahorita, en un ratito. El diagnóstico es básicamente anamnesis y la presencia de pirosis y regurgitación. Excepcionalmente, en la atención primaria de salud se hace la prueba terapéutica, donde se da por 8 a 12 semanas, inhibidor de bomba en dosis estándar. Si el paciente con síntomas de pirosis y regurgitación cede los mismos y mejora,
quiere decir de que es ERGE como tal, con la prueba terapéutica, ¿ya? El pH que sirve para monitorizar el reflujo ácido que exista en el esófago a través de una sonda que se coloca por la nariz a una altura determinada y se queda 24 horas. Ese es el pH. Mejora para evaluar el porcentaje de exposición ácida mayor al 4%, el ácido total, incluso en decúbito dorsal, y los episodios de reflujo que va en correlación. El registro, cuando vengan aquí a la consulta, les voy a mostrar cómo se hace. Las indicaciones para monitorear la pH es para monitorear la ERGE en algunos pacientes con muchos síntomas y para evaluar cómo va el tratamiento, pero no sirve para otra cosa. Desventajas, no indica la lesión mucosa, claro, solo dice si hay reflujo ácido. Poco valor predictivo en la evolución, por supuesto que no va a decir la evolución de la enfermedad. Y no sirve para reflujo alcalino porque hay otra sonda para eso. La prueba de Bernstein de perfusión ácida, ya no, yo la verdad ni la he conocido. Radioisótopos, muy poco, gammagrafía también. La manometría esofágica para medir la presión del esfínter esofágico inferior, superior, y el comportamiento del cuerpo esofágico en relación a los esfínteres. Este es para medir reflujo biliar, muy poco utilizado ya. La impedancia es similar a la otra que mejora la relación entre episodios de reflujo y síntomas. La endoscopia que nos sirve para clasificar las lesiones. Utilizamos la clasificación de Los Ángeles para la ERGE, que la conocen seguramente ustedes. La Savary no usamos mucho, solamente en gastro, pero no se los voy a ni preguntar. Savary Miller. En cambio, la de Los Ángeles es la que se utiliza. Grado A, B, C y D, rotura de menos de 5 milímetros de un solo pliegue mucoso. Grado B, de más de 5 milímetros, 1 o 2 pliegues sin rebasar los mismos. Grado C, más de 5 milímetros, más de 2 pliegues, más de 3 pliegues, con compromiso de menos del 75% de la circunferencia. Y el grado D con más del 75% de la circunferencia. Y estos porcentajes que tienen acá son los porcentajes de resangrado. Porque esta clasificación sirve para también evaluar eso. Acá tienen grado A, una solución de continuidad, grado B, una solución de continuidad de más de 5 milímetros, grado C, miren, 73% de la circunferencia, 75%, con lesiones largas, y el grado D, incluso con complicaciones como la perforación. El diagnóstico diferencial con la calasia, la eosinofílica, el espasmo difuso, el esfínter esofágico hipertenso, la peristalsis sintomática, la úlcera péptica, la dispepsia, las dispepsias por fármacos, gastritis, cáncer y la colelitiasis. Todos van con síntomas similares. Con la bronquitis, el asma, el angor pectoris, el infarto, por supuesto que el infarto en pacientes de más de 55 años. Porque si son menores no sirve mucho. El tratamiento básicamente es para eliminar los síntomas, curar la esofagitis, manejar y prevenir las complicaciones y mantener la remisión. Básicamente el tratamiento, medidas higiénico-dietéticas, farmacológicas y quirúrgicas. Enseñar al paciente a comer. Al paciente se le debe enseñar a comer. Lo que se explicó, nada de grasas, frituras, condimentos, alcohol, cigarrillo, picantes. Todo eso debe ser suspendido. Farmacológico con IVPs. Se prefiere directamente IVPs, ya no solamente dejar bloqueadores H2. IVPs directamente, en dosis estándar o dobles. Y el tratamiento quirúrgico excepcionalmente en algunos, eso les van a dar en cirugía. Los prokinéticos ayudan, así como los antiácidos y los protectores de mucosa. En el tratamiento quirúrgico yo no se los nombro porque no soy cirujano. Preguntas, jóvenes, así de sencillo es. Yo les voy a pasar, mejor que estos otros slides donde está más explicado, chicos. Les voy a pasar mañana a los chicos, voy a traer a mi computadora esta tarde, ¿bueno? Está bien, doctor. El tema que les voy a pasar va a estar más explícito y más bonito, va a ser más fácil para estudiar. ¿Les parece?
Doctor, yo tengo una pregunta. Para Dime. clasificar el epitelio de Barrett, en la de Los Ángeles no está, ¿verdad? Solamente es en la de Savary Miller. No, pero no, los Savary solo clasifica el grado de inflamación igual que Los Ángeles, no el epitelio como tal. El epitelio es solo desde el punto de vista anatomopatológico. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. De nada. ¿Qué otras preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna duda, chicos? Doctor, ¿Todo está conforme? Dime. ¿qué tipo de hiato es más frecuente encontrar en los pacientes, doctor? La hernia hiatal por deslizamiento es la más común. Está bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mañana vamos a hablar de esofagitis. Voy a entrar a ver. Bueno, 12:30 de nuevo, doctor. a las 12 mañana.